Amigos y amigas, ojalá que se encuentren muy bien. Queremos comentarles ahorita una noticia que recientemente, así fresquecita, está saliendo a los medios, y es que la Torre de la Doncella, así es, esa torre maravillosa que ha salido en todas las series, telenovelas, películas y fotografías que se puedan imaginar, fue demolida. ¿Y por qué? Bueno, pues lleva ya la torre un tiempo cerrada por obras de restauración y se había convertido en un verdadero problema en la agenda de los reclamos en las redes sociales, y por eso el Ministerio turco emitió un comunicado luego de que algunos usuarios afirmaran que la torre fue destruida luego de una fotografía tomada desde lejos mientras se realizaban las obras antes mencionadas, o sea, como que había pasado algo. La Torre de la Doncella, uno de los monumentos históricos más importantes de Turquía, es uno de los temas más buscados en todos los días. El Ministerio de Cultura y Turismo hizo un comunicado importante por ello respecto a lo que ocurría con la torre. ¿Por qué se demolió? ¿Es cierto que tomaron una fotografía de algo que estaba ocurriendo ahí extraño? Bueno, pues se afirma que las imágenes y sobre todo todas las aseveraciones que circulan en las redes sociales sobre la restauración, esta simbólica estructura, bueno, pues fue iniciada por el Ministerio de Cultura y Turismo hace un tiempo y se dice que son infundadas. Mencionaban: estamos trabajando con personas que son especialistas en su campo y por ello fue necesario hacer esta acción. Fuentes del ministerio quienes afirmaron que todo lo que se comenta en las redes, como qué sucede con la parte posterior de la Torre de la Doncella, es visible cuando se ve desde Salayak, bueno, pues no reflejan la verdad, es lo que mencionan. Y por ello el profesor Dr. Zeynep Ahumbay y el profesor Dr. Ferindun Chile informaron que Han Tumer Tekin se hizo cargo de toda esta restauración. El cono ha sido apartado del edificio con fines de protección, es lo que señalan. También se dijo que la restauración ha avanzado de acuerdo con los informes preparados por la Universidad Técnica de Estambul y la Universidad de Fatih Sultan Mehmet acerca de que el edificio, ¿qué creen? Pues que no resistía ya a los terremotos, y los proyectos preparados bajo la supervisión de los asesores tienen como fin realmente dejar este espacio seguro. Se señaló que la parte del cono se quitó de la estructura al adherirse a los principios de protección universal y que el trabajo para hacerlo va de acuerdo con su material original. Este va a continuar, pero se va a hacer realmente una programación de lo que tiene que realizarse y que, bueno, están seguros que se terminará a finales del 2022. Amigos, si esto es cierto, que seguramente debe ser, la verdad es que es muy buena noticia porque es un lugar muy visitado, tenía pues era muy famoso su restaurante, muchos visitantes alrededor de la torre paseaban, pero también visitaban desde ahí, pues, este espacio para ver todo lo que estaba alrededor del Bósforo. Pero ustedes deben saber que Estambul, particularmente en esa área, tiene una falla muy importante y bueno, es importante que siempre se esté seguro. Qué bueno que lo están haciendo, ojalá que pronto nos den más información. Por lo pronto les dejamos un gran saludo. Son Raguru Shurus, hasta luego.